Buenos días. Eh, bueno, en este día 3 de capacitación se va a tocar los siguientes temas sobre lo que estaba pendiente en la prevención y manejo de iras de niños en niños. En esta oportunidad nos falta aclarar sobre otitis y sobre síndrome obstructivo bronquial en niños. Bueno, vamos a iniciar con la otitis media aguda en niños. ¿Qué es la otitis media aguda? Es la infección del oído medio que tiene de inicio súbito y de corta duración. Denota una inflamación justamente de toda esa cubierta mucoperióstica del oído medio. La membrana timpánica también está inflamada y se presenta opacificada, protruyente o con ambas características. Eso se va a observar a través de la otoscopía que se realice. Ahora, en los establecimientos, no todos, bueno, en realidad no hay otoscopio. Entonces lo que tenemos que aplicar es otro tipo de evaluación y diagnosticar a través de la clínica, ¿no? Más que la otoscopía. Bien, entonces la clínica es importante conocer. La mayor parte de estas otitis se presenta primero con un resfrío común. Siempre ha tenido el niño un resfrío común días antes y después inicia con estos síntomas específicos, como viene a ser la otalgia, dolor de oído, o el niño se toca la oreja, o hay falta de descanso nocturno, es decir, no duermen por el dolor, o despiertan frecuentemente durante la noche, o a veces no escuchan, o la mamá observa que hay secreción purulenta del oído, o al examen también podemos observar un signo de un tímpano eritematoso, ¿no? Color rojizo. Ahora, los síntomas y signos inespecíficos son fiebre, rinitis, tos, irritabilidad, llanto, rechazo a la alimentación, vómitos, molestias abdominales, incluso diarrea. ¿Van a presentar los niños estos síntomas? Sí. Los niños generalmente vienen con todos los síntomas, te vienen con gripe, tos, diarrea, fiebre. Entonces te lleva a veces a una confusión en el diagnóstico. Por eso que es importante estar observando al niño y preguntando a la mamá para poder especificar el diagnóstico. En la exploración clínica, en la membrana timpánica se observa la opacificación. Como les decía, generalmente no se va a poder realizar esto porque no todos tienen otoscopio, pero para aquellos que tengan, en otros establecimientos, se observa justamente ese examen, la opacidad del tímpano, porque el tímpano es una membrana casi transparente, incluso se llegan a ver los huesitos, ¿no? El yunque, el estribo. Pero cuando hay opacificación no se logra ver, hay un abombamiento de este tímpano y hay disminución o ausencia de la movilidad. Cuando hay ruido, ese tímpano vibra, se mueve, pero cuando no lo hace es porque justamente es un signo de inflamación. Para el diagnóstico, entonces es importante la historia clínica, es decir, la evaluación clínica, el examen físico. El examen físico, la otoscopía no va a ser, no se va a poder hacer. Entonces, lo que nos toca es preguntar a la mamá, observar externamente el conducto auditivo externo, si está limpio o hay algún tipo de secreción, qué color es. Entonces, eso es lo que hay que observar. Ahora, la presencia de la membrana timpánica roja no necesariamente indica otitis media, ya que una membrana timpánica roja con movilidad normal puede ser debido a una infección viral del tracto respiratorio superior. Llanto del paciente, esfuerzos para remover el cerumen puede ocasionar cierta irritación de la membrana, entonces no siempre es una otitis. Entonces lo importante es primero tocar el oído, ya, tanto la parte anterior del oído se toca como la parte posterior. Hay que ver la coloración, la temperatura, ver el conducto auditivo externo, que es lo que sí podemos hacer, ver si hay algún tipo de secreción, si ha habido un sangrado inclusive. Todo ello nos va a permitir de alguna manera poder tratar de llegar al diagnóstico. Ahora, una vez nosotros detectado una otitis, lo que tenemos que saber es en la fase del manejo, es primero la prevención, luego específicamente el tratamiento. Las medidas preventivas, el primero te dice, la prevención inicia con ampliar la información. Hay que comunicar
al paciente, a la mamá más que todo, cuáles pueden ser esos factores que contribuyen a una otitis. Entonces, y de estos hay que prevenir. Por ejemplo, el consumo de tabaco en el hogar, o que estimule la alimentación con lactancia materna. Quiere decir, los bebés tienen que estar constantemente lactando, porque eso ayuda de alguna manera a que se mantenga permeable la vía. Y evitar el uso del biberón, porque este es el principal factor contaminante y que ocasiona estas infecciones tanto virales, más que todo a nivel orofaringe. Entonces, cuando el lactante está en decúbito lactando, mejor dicho, inclusive con el biberón todo contaminado, puede contribuir a el recorrido de toda esa flora bacteriana en nuestro orofaringe y ocasionar pues la inflamación de la zona del oído medio. Ahora, el cuidado primario de la otitis es del dominio y obligación del médico. Se debe sospechar, diagnosticar y tratar. Entonces, para ello, la función de todos los puestos de salud es detectar, captar algún caso de otitis y luego se hace la interconsulta médica para que se pueda hacer el tratamiento correspondiente de estos casos. Ahora, ¿cuál es la función en nuestro establecimiento de primer nivel? Es brindar medidas de prevención a la mamá. Decir a la mamá, no deje algo en el oído, sea algodón, a veces le introducen el palito de fósforo, el hisopito, ¿no? Y esto a veces no saber usar puede ocasionar mayor daño en el oído del niño. Entonces, otra de las recomendaciones es no ponga aceite ni otro líquido en el oído. No deje que el niño nade o se introduzca agua en el oído. Ahí están las prevenciones, porque esas son las principales fuentes de infección. El tratamiento. Bueno, el tratamiento deben de conocerlo en general, ¿no? Simplemente hay que calmar el dolor y hay que tratar la infección con antibiótico. Entonces, el dolor con paracetamol en una dosis de 10 a 15 miligramos por kilodosis, o ibuprofeno 10 miligramos kilodosis también. Entonces pueden dar estos, y de antibióticos de elección siempre son la amoxicilina o, como han mencionado también, el moxazol. Actualmente el tratamiento te aconseja la amoxicilina y o la amoxicilina ácido clavulánico. Mira, aquí se registra la dosis de 40 miligramos por kilo al día, la moxi, incluso 80, la máxima dosis es a 80, pero puedes iniciarle con 40. Y la duración de tratamiento es de 7 a 10 días, es mucho más prolongado que cualquier otra infección respiratoria alta de origen bacteriano, ¿no? El tratamiento es mucho más amplio y eso hay que cumplirlo. Ahora, las complicaciones que puede haber de estos y lo que tienen que tener como conocimiento es que a veces estas otitis no tratadas y complicadas ocasionan una pérdida auditiva, porque a veces ocasiona ruptura del tímpano, ¿no? Hay perforación, como dice, de la membrana timpánica, mastoiditis aguda, que es el hueso mastoide que está a nivel retroauricular, hacia esa zona llega a infectarse. Entonces, esto sí es un tema delicado. Después menciona la laberintitis. La laberintitis, obviamente, dentro de toda la caja timpánica se encuentra el laberinto, que es una parte también del oído medio, que se encarga también de la función auditiva y también del equilibrio. Entonces, si hay una laberintitis, eso sería una mayor complicación, y la clínica también va a ser diferente, va a ser desde los vértigos, estos mareos ocasionados, la falta de equilibrio propiamente dicha, y la parálisis facial, porque a nivel de la caja timpánica también recorren dos nervios, ¿no? El octavo y el troclear, y el facial también, ¿no? Entonces esto ocasionaría pues una parálisis facial. Ahora, las complicaciones intracraneales, mayor aún.
Están las meningitis, el absceso epidural, el empedema subdural. Entonces, toda infección de un foco sea a nivel auditivo o dentario, son las principales vías de complicación a nivel intracerebral. Esto incluye, como dice ahí, meningitis, o sea, inflamación e infección de las meninges, absceso epidural, estamos hablando de una de las capas que protege, que recubre todo el cerebro, el empedema subdural, que es otra de las capas también que recubre todo el cerebro. Entonces, es delicado. Por eso que estas patologías sí deben ser tratadas inmediatamente con antibiótico. Los criterios de referencia y referencia. Este es otro punto importante que nosotros debemos saber cuándo referir a un paciente con otitis. Los criterios va a depender mucho del nivel superior de resolución, obviamente por especialista, y si es que requiere por hospitalización de acuerdo a las complicaciones, ¿no? Si la otitis media es recurrente, es decir, viene, no sé, 3 o más episodios en 6 meses o 4 episodios al año, ese niño constantemente tiene otitis, ya es un criterio de referencia. Pero si es una otitis que no responde al tratamiento que ya le hemos dado, al menos en 2 series de antibióticos, no mejora, hay que referirlo. Si esta otitis media es con efusión persistente, ¿qué quiere decir? Hay secreción purulenta del oído constantemente, persistentemente, pero pese al tratamiento que se le haya dado por más de 3 meses e inclusive de ambos lados, dice bilateral de ambos oídos, entonces debe ser referido. Ahora, si esta otitis media es con múltiple intolerancia a drogas e intolerancia digestiva, ¿qué quiere decir? Que el bebé no puede consumir vía oral, entonces también requiere el manejo de especialista y del hospital, ¿no? Ahora, si hay presencia de las complicaciones, obviamente tiene que ser referido, ¿no? Bien, esto es un resumen de cómo debe ser el algoritmo de manejo. Por ejemplo, un niño te viene con dolor de oído. Va a ser un niño llorando o tocándose el oído. Y la mamá indicará que ha tenido una secreción purulenta o no. Entonces, si este dolor de oído, pregunte, observe y escuche. ¿Tiene tumefacción dolorosa detrás de la oreja? Eso primero, por eso les digo, hay que observar todo alrededor de la oreja. Si hay tumefacción, sí, entonces tú sospechas de mastoiditis y esto requiere referir. Pero si no, no hay nada a nivel alrededor del oído, no hay nada. Entonces tú preguntas, ¿tiene secreción purulenta en el oído? Y la mamá te va a decir, no, no tiene secreción. Allá probablemente sea una otitis media crónica. Entonces en ese caso también se tiene que referir y obviamente ahí se va a tratar. Pero si no ha tenido ni tumefacción, no ha tenido pero sí ha tenido secreción, entonces ahí preguntas por cuántos días. Menos de 15 días, dentro de los 15 días que haya manifestado estos síntomas, se le considera otitis media aguda. Entonces ahí lo que optamos es tratarlo. Si la clínica o los síntomas pasan más de los 15 días, ya se le considera una otitis media crónica y es de manejo por especialista porque por algo no está mejorando. Entonces, casi no pasa. Generalmente los casos nos llegan agudos. En Candelabria no hemos tenido casos como ellos. Tampoco me han reportado de los puestos de salud entre los años que he estado. Pero sí es importante conocer. Justamente, como les dije, por esta temporada de la pandemia han bajado mucho estos casos de iris en niños. Es decir, por lo tanto no se haya tenido la oportunidad de ver estos casos ahora, ¿no? Bien, eso sería todo respecto al tema 2 de iras en niños.